Lo hemos comentado durante toda esta jornada, el DEMRE finalmente decidió suspender la PSU en 67 de los 729 locales de rendición, esto por intentos de toma, disturbios y múltiples manifestaciones. Para hablar de esta primera jornada de la PSU y también de los cambios que a futuro se podrían introducir, nos acompaña acá en el estudio Loreto Jara, coordinadora de Política Educativa de Educación 2020. Loreto, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es preguntarle por la decisión que tomó el DEMRE en horas de esta tarde. ¿Fue correcto suspender la PSU en estos colegios que tuvieron algún tipo de disturbios hoy día? Consideramos que sí, en el caso de establecimientos que hoy día se encuentran tomados o que la movilización y el llamado a movilización que hizo la ACES funcionó de manera efectiva para ellos, digamos, y que el colegio no cuenta con las condiciones adecuadas para rendir la prueba, efectivamente la mejor solución es suspender y entregar las soluciones más adecuadas para que aquellos estudiantes que correspondían rendir su PSU en esas sedes tengan la posibilidad de hacerlo en los plazos de extensión y, digamos, completar el proceso de manera adecuada en un momento que no sea mañana, digamos. Y desde el punto de vista de Educación 2020, ¿cómo miran esto de que no se haya podido garantizar la ejecución de la PSU a nivel país? Anoche el presidente Piñera decía, mañana va a estar todo tranquilo, vamos a asegurar como Estado que se va a poder rendir esta prueba y finalmente tenemos las imágenes que vemos hoy día. Sí, es un contexto bien particular en el que estamos, ¿no? Estamos en una crisis social, en un estallido social y político bien intenso que efectivamente lo que hace es agudizar algunas de las contradicciones del modelo y la educación no está exenta de ello. De hecho, la PSU y una de las críticas que hacen los estudiantes secundarios movilizados es que precisamente lo que hace es mostrar la segregación que existe en este país. Y efectivamente, uno de los grandes problemas que tiene la PSU no es la PSU en sí misma, sino que es la muestra de un sistema educativo segregado e inequitativo. Por lo tanto, es bien explicable que parte de las demandas sociales que están siendo como parte de la paleta de opiniones y de solicitudes y petitorios de grupos un poco más radicalizados haya sido tratar de frenar el desarrollo de la PSU precisamente por las razones que alude la ACES, ¿no? Que no están las condiciones dadas porque los estudiantes están un poquito en otra, por decirlo de una manera, y han tenido en algunos casos complicaciones respecto de cómo se han enfrentado con la policía, en fin, todo lo que sabemos de lo que es la movilización en sí. Pero por otra parte porque dan cuenta de que la PSU es un instrumento de segregación educativa. Y en eso la verdad es que tienen toda la razón. Yeah. La forma en que se están enfrentando estas movilizaciones ha sido cuestionada por mucha gente. Todos te van a decir, no es la forma. No, hoy día no hemos escuchado a nadie prácticamente que de alguna manera alabe lo que sucedió en la mañana. Hemos escuchado casi todas voces de lado y lado del espectro político, todos condenando este hecho. Porque hay un tema bien complejo en el modo en que están haciendo esta radicalización del movimiento, y es que están impidiendo a otros estudiantes ejercer su derecho a participar de este proceso educativo. Si se mira en un contexto un poquito más amplio, en un país que está movilizado, con mucha polarización, con mucha tensión política, y un país que está luchando por mayor condición de justicia y equidad, se entienden las razones. Sin embargo, hubiésemos deseado que esas razones se impulsaran de otra manera, con una actitud un poco más dialogante con las autoridades, con y desde las autoridades, con alguna movilización que presionara a las autoridades a impulsar los cambios que de verdad se vienen exigiendo desde hace muchos años. Este debate de la PSU no es nuevo. Eterno, claro. Entonces, oye, ¿y este proceso 2020 estaba viciado, debió haberse suspendido en su totalidad porque ya había enfrentado un cambio de fecha debido al estallido social, se puso esta fecha del 6 de enero, también se sabía que iba a haber problemas, para muchos ya estaba todo muy manoseado, con estrés adicional para los alumnos además? Sí, la mayor complejidad es esa, en verdad, el estrés adicional que ha significado para los jóvenes que rinden la prueba, digamos, pero si se dan en las condiciones más adecuadas, lo más probable es que los resultados puedan ser válidos, ojalá, para continuar con el proceso de selección regular, digamos, y que eso no afecte las expectativas que tienen las y los estudiantes que están participando del proceso. Aplazar la prueba fue una decisión adecuada en su momento porque estábamos como en pleno estallido social, ¿verdad? Entonces ahí sí que no estaban dadas las condiciones. Pero de todas maneras no se podían cambiar las reglas del juego de un día para otro tampoco. En 2 meses no se alcanza a crear un sistema nuevo de admisión a la educación superior y por lo tanto lo que hubiese sido deseable es poner sobre la mesa información disponible, de decir, esta en teoría es la última PSU que se da, y decir que se están generando cambios al sistema de admisión a la educación superior, en particular al instrumento PSU, y eso quizás habría
tal vez contribuido a minimizar un poco las tensiones, que son, como te digo, muy legítimas y muy válidas en este contexto. Y hoy día que 67 colegios hayan suspendido la prueba, ¿es harto o es poco? ¿Cómo lo interpretan ustedes que están en el ámbito de la educación? Es un número significativo, sí. Más de un 5% de los establecimientos, hay que ver en realidad, por la cantidad de estudiantes o por la cantidad de establecimientos. En este caso es alrededor de un 10% de los establecimientos que son sede de la PSU. Habría que evaluar a qué cantidad de estudiantes corresponde ese porcentaje, porque más de un 5% es complicado y podría ser motivo para evaluar la validez de este proceso. Loreto, uno de los argumentos que se escucha de parte de la gente que ha convocado hoy día a manifestarse es que la PSU, aparte de estar desfasada con lo que pasa hoy día en el mundo, es discriminatoria. ¿Por qué se insiste con ese argumento? Porque de alguna manera discrimina de origen por nivel socioeconómico, partiendo de la base de que es una prueba que se puede entrenar y por lo tanto, si tienes la posibilidad de pagar un preuniversitario, tienes muchas más probabilidades de que te vaya bien. Es una prueba que discrimina desde esa perspectiva, desde el nivel socioeconómico, y nos muestra la segregación educativa que tiene nuestro modelo. Entonces, la culpa, por decirlo de alguna manera, no es única y exclusiva de la PSU, es de un sistema educativo que es segregador, discriminatorio y que tiene problemas de inequidad bastante profundos. Lo que hace la PSU es reflejar aquello. Entonces, efectivamente, se producen brechas por nivel socioeconómico y diferencias de puntajes con los estudiantes técnico-profesionales, que por tener un currículum escolar diferente, llegan en desigualdad de condiciones. Hay, dicho así como muy en sencillo, hay materia que ellos no vieron, ¿ya? Hay materia que ellos no pasaron y al enfrentar este test, llegan en desigualdad de condiciones y eso hace que sea bastante desigual la cancha y las reglas del juego, por decirlo de alguna manera. Claro, pero en tema de ranking de notas y en otros aspectos que también influyen para entrar a la universidad, allí no sería discriminatorio. Lo que pasa es que, como decíamos, no es nuevo el debate por la PSU y se han ido incorporando algunas modificaciones en el camino que tratan de resolver de alguna manera este asunto de la inequidad, como por ejemplo el ranking de notas, como por ejemplo el cambio en las ponderaciones NEM, que es más o menos reciente, pero hoy día se considera distinto la nota de un científico humanista que de un técnico profesional o que de una persona que hizo sus estudios en modalidad de educación de adultos. Esas son modificaciones interesantes al sistema. Y lo otro es la creación de ciertos procedimientos complementarios a la prueba, como el programa PASE. Que el programa PASE es una iniciativa que lo que busca hacer es acompañar a estudiantes que tienen un rendimiento más o menos destacado y que tienen interés de entrar a la educación superior y que pertenecen a establecimientos educacionales de mayor vulnerabilidad social. Se les acompaña, se hacen cupos preferenciales en las universidades que están adscritas a ese convenio de los programas PASE. Entonces son iniciativas bien interesantes desde el punto de vista de cómo equiparamos las condiciones y ponemos más apoyos para quienes más lo necesitan. Pero en el test propiamente tal, la PSU replicó lo mismo que hacía la prueba de aptitud académica. Había que entrenarse para que uno le vaya mejor. Sí, en términos generales sí, y en algunos casos es un poco más compleja de lo que era la PAA, digamos. Y cuando se hicieron los cambios, ¿por qué no se aprovecharon a introducir todas estas variables? Porque la PSU es una prueba joven. Es una prueba relativamente joven, pero hay muchos actores involucrados, lo que hace bastante difícil la conversación. Entonces, y también el llamado a las autoridades es a que dialoguen de mejor manera las instituciones encargadas de conducir este proceso, porque de pronto está el CRUCH, está el DEMRE, está ahora esta nueva institucionalidad que es la Subsecretaría de Educación Superior. Hay mucha gente conversando en torno a esto y claro, una política pública trata de defenderse en un periodo largo de implementación, digamos, pero hay varias alertas que han aparecido desde prácticamente que se puso en marcha la PSU. Entonces, bueno, ha llegado el momento de hacer esos cambios y lo que están haciendo los estudiantes es poner en el centro de la discusión lo educativo y exigir que esos cambios se hagan sí o sí, porque también pasa mucho que quedan algunas legislaciones ahí como en el aire, que son tierra de nadie o que no es el momento, que habrá que postergarlo, qué sé yo. Entonces, la presión que están ejerciendo los secundarios hoy día es para que esos cambios se hagan efectivos. Loreto Jara, de Educación 2020, nos ha acompañado aquí durante esta jornada. Loreto, ¿cómo tomas las explicaciones que da el DEMRE? ¿Van acorde a lo que ustedes proyectaban o no? Sí, y lo interesante que dice el DEMRE, bien clave en este proceso, es llamar a la calma, informar a quienes están participando de este proceso, porque eso es muy relevante para calmar el estrés adicional a una situación que ya es de por sí estresante, como es rendir la PSU, porque es una prueba que tiene altas consecuencias para la vida de una persona, ¿no? Entonces, que se informe con claridad
cuáles van a ser los mecanismos, cuándo, digamos, como que se transparente el plan B, que seguramente tiene DEMRE como cartita bajo la manga en este contexto, es bien relevante y bien clave para tranquilizar al estudiantado, para tranquilizar a un grupo no menor de jóvenes que están viviendo un proceso importante de su vida y que la idea es que las autoridades den la mayor cantidad de claridades posibles para ello. Claro, pero también hubo un sinceramiento de las cifras y un reflejo de ineptitud de parte del Estado. Capitales regionales como Arica, como Valparaíso, no se pudo realizar la PSU en ningún solo establecimiento. La verdad es que ahí, claro, digamos que las condiciones de rendirla y de cómo se resguardó el proceso, cómo se adelantaron a las convocatorias hechas por los estudiantes secundarios, bueno, ahí digamos que ganaron los secundarios en esos contextos, ¿no? Como que tuvieron eco su propuesta política de hacer ruido en un contexto social en donde hay ruidos y sonidos por todas partes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, los estudiantes hoy día están siendo un actor social muy importante en este proceso. Nos están poniendo el tema de la segregación educativa, de la inequidad, y lo están haciendo de una manera que de alguna forma violenta a otros estudiantes porque quieren participar de ese proceso de manera más regular. Y eso nos lleva a otro elemento de este contexto y de este escenario que tiene que ver con cómo desarrollamos habilidades de diálogo y de formación ciudadana y de democracia en este contexto. Cómo dialogamos respecto de nuestras diferencias de opinión, que en este contexto son bastante de fondo, ¿no? Porque lo que se está exigiendo es un cambio de fondo en el modelo educativo. Y hay personas que legítimamente quieren seguir este proceso con la regularidad que podría haberse esperado de un año normal. Y desde su punto de vista, ¿cuál es la mejor fórmula que aseguraría un ingreso adecuado y equitativo para todos los estudiantes del país a las universidades chilenas? ¿Hay quizás algún modelo internacional que uno tenga que mirar en estos tiempos? Hay varios ejemplos dando vueltas, pero lo que nosotros hemos como ido visualizando es que frente a una postura que es como que cada universidad se haga cargo de su proceso, como descentralizarlo absolutamente, ese no debiese ser el camino. Debemos mantener un sistema centralizado de acceso a la educación superior porque eso genera mayores condiciones de equidad y reglas un poco más parejas para todos quienes participan de este proceso. Debiesen incorporarse modificaciones a los instrumentos de evaluación que atiendan a evaluar algunas herramientas que sí sean más predictivas de lo que va a ser el desempeño de alguien en la educación superior. Porque hoy día solo conocimiento, solo memoria o solo la habilidad de rendir un test de estas características no garantiza necesariamente que vayas a tener un buen desempeño en los primeros 2 años de universidad. Entonces, incorporar algunas herramientas que midan habilidades que sí te van a servir en la universidad o en la educación superior. Incorporar también algunas otras pruebas, que de hecho es lo que está pensando DEMRE hacer, que es como medir escritura, habilidades de escritura, que eso hoy día no se considera para nada y que sería súper interesante porque se supone que eso es una habilidad que sí vas a ocupar en tu experiencia en la educación superior. Y por otra parte, seguir fortaleciendo estos mecanismos complementarios, como el PASE, los programas propedéuticos, que en el fondo entregan algunos apoyos a estudiantes que han estado en situación de desventaja. Claro, como una suerte de preuniversitario estando en la secundaria. Sí, más que preuniversitario tiene que ver como con el desarrollo de habilidades sociales, hay cierta nivelación también de objetivos de aprendizaje, pero en el fondo tiene que ver con cómo te enfrentas a un contexto más complejo, habiendo estado en establecimientos educacionales que no te garantizaron una educación de calidad, claro, como debiera ser para todos. El ambiente lo es todo finalmente. Así y postular directamente a la universidad, como también se ha escuchado como propuesta, que la Universidad de Chile diga yo tengo mis exámenes tal día, la USACH tal día y así por el resto del país. Sí, es un piso que no necesariamente garantiza equidad en el proceso de postulación, porque no necesariamente tienes conocimiento, si te falla ahí es más complejo, puede ser más lento y más engorroso, no todo el mundo va a tener la misma cantidad de información disponible, entonces por lo pronto nosotros no estaríamos optando por esa vía, aunque efectivamente habrá que evaluar y que estudiar qué es lo que sucede con este nuevo escenario y las nuevas demandas por una educación más justa y equitativa. ¿Y esta discriminación e inequidad se refleja con mayor fuerza quizás en algunas carreras por sobre otras carreras a las cuales uno puede optar como universitario? Como Claro, si se refleja mayormente, no sé, en Derecho, en Ingeniería, más que en otras carreras de menor competencia. Es que, bueno, ese es otro tema vinculado con la percepción y las creencias culturales asociadas a determinados ámbitos del saber. Donde sí se producen algunas brechas que son interesantes en torno a ciertas carreras tienen que ver con la brecha de género, que
no queda claro, por ejemplo, que la PSU sea la que tiene la brecha de género, que hace que a los varones les vaya mejor en ciencias y matemáticas que a las mujeres. No queda claro si es el instrumento o ese instrumento lo que está haciendo es mostrar las brechas que existen en función de las dinámicas que se dan en el aula y en otros espacios de aprendizaje. Pero a la hora de postular a ciertas carreras sí existen algunas creencias asociadas a que hay carreras más masculinizadas que otras. ¿Y hay que debe existir una paridad? ¿Eso es lo que proponen ustedes? No necesariamente, pero sí hay que avanzar en cambios culturales que dejen de Es decir, que las ingenierías no son para las mujeres, por ejemplo. Correcto. Y que la enfermería es solo para las mujeres y no para los hombres, cosas así. Entonces, como hay elementos como que se tienen que articular de mejor manera. No es única y exclusivamente responsabilidad de la PSU resolver algunas cosas. Hay que articular de mejor manera componentes que pasan en las escuelas, en las salas de clase y otros espacios de aprendizaje, con la forma en que las universidades convocan a sus estudiantes y cómo promueven sus carreras y su oferta formativa, cómo eso se actualiza, cómo dialoga la universidad y la educación superior con las nuevas necesidades y, en definitiva y a la larga, cómo nos enfrentamos todos los actores participantes de este proceso a promover una educación también un poquito más humana, más equitativa, más inclusiva, que en el fondo, si uno mira la forma en que se da la PSU y cómo se hace la postulación a la educación superior, no es ni humano, ni inclusivo, ni considera las habilidades socioemocionales, ni se preocupa de la salud mental de los jóvenes, todos esos que son temas que hoy día también están en discusión. Entonces, lo bueno de todo este contexto tenso, difícil y complejo es que estamos hablando de educación y estamos pedagogizando el debate, y sería súper interesante que se tome desde ahí, que conversemos respecto de la educación que queremos para construir una sociedad más justa y más equitativa. Bueno, vamos a ver qué sale después de todo esto. Loreto, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Canal 24 Horas. Gracias por la invitación.